Los sueños, cuando uno sueña y recuerda el sueño, ¿tiene que ver con alguna situación particular de tu vida o podés soñar y es normal y natural? Recordar, digo. El recuerdo del sueño es una experiencia humana común que ¿Sí? todos los seres humanos tenemos. En general, los soñadores, los seres humanos que recordamos sueños, nos dividimos básicamente en dos grandes grupos, ¿no? O sea, los llamados soñadores activos y soñadores pasivos. Bien. Soñadores activos tienden a ser personas, pueden ser varones o mujeres, que tienen una frecuencia de recuerdo de sueños de alrededor de entre 1 a 2 por mes, a 2 o 3 por semana. ¿Sí? Hasta Por lo llegás general, a sufrir en el sueño, hasta te llegás a levantar mal. Yo recuerdo eso, yo te puedo contar el sueño muchas veces. Me ¿Y no te despierto y pasa le que cuento a mi ni bien te esposa el despertás, te sueño. lo acordás y se te va? También pasa, pero normalmente recuerdo el sueño, créeme, y lo puedo contar. Eso que es el último sueño, dicen que es... En general los sueños ocurren durante una fase fisiológica que se conoce como fase REM, que es donde las ondas alfa se lentifican. Entonces ahí comienza a ocurrir un periodo en el cual las imágenes del sueño se fijan a punto tal que si vos despertás a la persona en el momento en que sus ojos están moviéndose así como parpadeando, a los chicos uno lo observa. ese es el momento específico en el que la persona está soñando. Entonces, si vos lo despertás, seguramente va a poder recordar con claridad sus sueños. Es una etapa que dura aproximadamente unos 90 minutos. Viste que están los que hablan también, y vos les hablás y te contestan. Eso se llama somnolalia. Es una experiencia, sí. Hay personas que hablan o que balbucean algo, o incluso gesticulan. Y hay actividad motora en el sueño. Incluso hay ciertos trastornos del sueño, ya que nos alejamos de lo que es el sueño normal, en donde a través de polisomnógrafos que evalúan o miden la frecuencia del sueño y los trastornos oníricos convencionales, por lo general las personas que se sienten perseguidas hacen movimientos en la cama y revuelven la cama y todo, ¿no? Las sábanas. Claro. De modo tal que la experiencia del sueño es una experiencia común. Yo decía antes que así como los soñadores pasivos, así como los soñadores activos, los pasivos son aquellos que suelen recordar por lo general quizá 1 o 2 sueños cada 6 meses, o un sueño, o incluso personas que saben que han soñado, pero no recuerdan con claridad el sueño. O sea, no hay una fijación de la imagen del sueño. Cuenta la historia de mi familia, y mi padre lo cuenta siempre, que él tenía su auto 0 kilómetros. Y soñaba que se quedó con el auto en un puente y le tenía que cambiar la rueda, y venía un camión y iba a destruir su auto. Entonces lo agarra de abajo, lo levanta el auto, y ¿sabes qué era? La cama. Los padres, mis abuelos lo ven y tenía la cama contra la pared y él decía, el auto, lo van a destruir. El auto. Mi abuelo dijo, este está loco, pobrecito, hay que llevar, pero ocurren esas cosas, lo que vos estás planteando. Sí, en general los sueños tienen un grado de vividez e intensidad que es bastante fuerte. Por ejemplo, cuando estos, digamos, es muy común que personas que están con ganas de hacer pis, por ejemplo, sueñen con estar corriendo hacia el baño con ganas de... llegan. Exacto. O por ejemplo, soñar con un timbre, ¿no? Y es el despertador que suena. Claro, o sea, que hay determinados estímulos exteriores en el dormitorio que pueden inocularse. También, ¿no? Digo, depende de lo que le pase a uno, quizás el sueño varía o tiene un significado diferente a lo que podría tener en base a otro día. Naturalmente, lo que se conoce como resto diurno. Los restos diurnos son escenas absolutamente triviales del día, una actividad laboral o, no sé, una cuestión emocional que se inocula en los sueños y que tiene que ver con el día anterior, ¿no? O sea, no tiene que ver con esto que podríamos llamar el sueño recurrente, en donde la persona sueña regularmente por semana o a lo largo de varios meses una determinada situación que se repite constantemente. Claro. Cuando uno tiene una persona particular, muchas veces dicen, por eso pregunto desde la ignorancia, que esa persona, vos podés estar soñando con tu mamá, pero depende de lo que te haya pasado en el día o lo que suceda en el sueño, esa persona es físicamente tu madre como podría ser otra persona, pero depende de lo que haya sucedido, es otra persona en el fondo. Esto se conoce como efecto de desplazamiento. Hay, digamos, en el estudio del sueño, 2 operaciones oníricas que se cumplen casi en todos los casos, que se conoce como efecto de condensación o desplazamiento. Por ejemplo, en términos generales, los sueños por lo general se representan bajo la forma de algo muy similar a diapositivas que se proyectan en una pantalla mental. Entonces, estas imágenes pueden configurarse o contextuarse dependiendo de las características psicológicas del soñador. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que
las escenas que se representan en el sueño, que después se componen en lo que llamamos narrativa del sueño, o sea, lo que vos relatás como sueño, son, por ejemplo, la casa de la infancia, un camino, un bote, un lago, un murciélago y mamá. Entonces una persona puede construir una narrativa basada en el siguiente relato. Yo salía de la casa de mi infancia, iba por un camino, llego a un lago, me pongo a pescar en un bote y de repente aparece un enorme murciélago con el rostro de mi mamá que me persigue y yo entro a la casa de la infancia, ¿no? O sea, la imagen de una típica madre castradora. Otra escena, otra imagen del sueño, por ejemplo, puede ser, yo regresaba de mi casa, regresaba de pescar en el lago, supongamos, y cuando estoy ingresando a mi casa de la infancia, de repente un enorme murciélago que me persigue, yo entro a mi casa y mi mamá me abraza y me protege y destruye o mata al murciélago. ¿Está? Una imagen de madre protectora. Las formas que tenemos de configurar o de contextuar las escenas de ese sueño dependen fundamentalmente de nuestra propia subjetividad, nuestros conflictos. ¿Cómo disociamos de golpe esto que te digo? Uno piensa, sueña determinada cuestión, a veces son sueños violentos, y uno ve que de golpe pasa algo violento con un familiar muy directo y uno lo padece y lo sufre. ¿Cómo uno puede disociar que esa persona no es quizás tu madre, sino en base a lo que te pasó en el día puede llegar a representar a otra persona? Bueno, en ese caso, naturalmente... Uno sufre, piensa que es la madre y ya está. Se despierta y sufre todo el día pensando que soñó algo feo con la mamá. Seguro, seguro. Por ejemplo, hay relatos clásicos en la literatura, sobre todo psicoanalítica, que muestran la figura de un hombre que le confiesa el sueño a su analista y él, que amaba a los animales, especialmente a los gatos, en una ocasión él sueña específicamente que mataba a su propio gato, pero resulta que no era su gato, en realidad era el gato de su suegra. Entonces, en alguna medida no estaba matando... Quería matar a la suegra. Claro. Entonces ahí está desplazada la figura afectiva, en función de la cual el gato en realidad no representaba al gato que él quiere, lo cual lo llenaba de sentimiento de culpa por otra parte, sino que en realidad estaba matando a su propia suegra. Acá podés interpretar, mi suegra descubrió mi gato, entonces quiero matarla, ¿no? Más o menos así. Oíme, cuando soñás con muertos y que los ves y te ven, y a veces te ignoran y a veces no te ignoran, ¿son mensajes? Hay varias controversias con afecto, respecto, ¿no? hay varias cuestiones controvertidas en cuanto a las características del soñar, que tiene que ver con, por supuesto, recuerdos que uno almacena en la memoria. Los sueños tienen la virtud de desaparecer la frontera temporal, o sea, pasado y presente, y los deseos del futuro están encapsulados, unir, claro. Entonces todo está... Corre. A mí me ocurrió concretamente ver a mi abuelo en una oportunidad, ya fallecido hace años, y me ignoraba. Y llegué a llorar, y me desperté llorando, porque era mi abuelo, me ignoraba. Entonces digo, habré hecho algo mal que a mi abuelo no le gusta. Mirá el análisis mío, ¿no? Seguro, seguro. Pero créeme, me levanté, me desperté llorando. ¿Qué edad tenías para entonces? No mucha, del año pasado. Hace poco. Y murió hace, no sé... Algunas experiencias de sueño son particularmente curiosas, sobre todo por el hecho de que claramente hay personas que tienen sueños con parientes fallecidos o personas, incluso hay hasta hombres o mujeres divorciadas que sueñan con sus exmaridos como si tuvieran una buena relación. Esto es una suerte de intento de la mente o del inconsciente de componer situaciones o de reparar eventos o situaciones y escenificarlas o teatralizarlas en sueños. Pero hay otra cuestión interesante que tiene que ver con una característica un poco inusual de la experiencia onírica, que es las experiencias de encuentro de sueños. O sea, no son sueños que tienen que ver con eventos del pasado, sino cierto tipo de fenómenos o experiencias en donde la gente dice recibir la visita de su familiar, a mí me pasó igual. De su padre fallecido, de su hijo fallecido, que es muy común en sueños. Y lo vivís con mucho placer. Muy emocionante igual, ¿eh? Seguro. No lo cuento porque podía emocionar, pero fue muy emocionante la experiencia y fue como, había como muchas cosas. Un reencuentro. No sé si, claro, como una despedida. Quizás fue. De alguien fallecido. Sí, hacía pocos días, hacía 10, 15 días, ponele, y fue una experiencia muy emotiva para mí, y cuando la conté, la gente se emocionaba, porque aparte tenía muchas cosas simbólicas. Bueno, porque tuviste una buena experiencia. Me pasó de soñar con mi padre fallecido y abrazarnos, y te juro que yo sentí el abrazo, o sea, me desperté feliz, porque sentí que lo volví a tener. Entonces digo, esa fue una buena experiencia, la tuya también. Lo feo es cuando tenés una mala experiencia, que te despertás angustiado.